Hace unos 12.000 años, mucho antes de que existiera la agricultura, la escritura o la rueda, un grupo de cazadores-recolectores levantó en el sur de Turquía un complejo de templos de piedra tan sofisticado, que obligó a reescribir por completo la historia de la civilización humana. Y luego, sin ninguna razón que los arqueólogos hayan podido determinar con certeza, esos mismos constructores decidieron enterrarlo todo, deliberadamente, bajo toneladas de tierra, sepultando su propia obra maestra durante los siguientes 10.000 años. Ese lugar es solo uno de varios que la antigüedad dejó escondidos, hundidos o enterrados en algún rincón del planeta, esperando a que alguien, siglos o milenios después, tropezara con ellos. Algunos fueron encontrados gracias a un satélite de la NASA. Otros, gracias a un pescador que sintió su red engancharse en algo bajo el mar. Y al menos uno todavía guarda un misterio que ni los arqueólogos más experimentados del mundo han logrado resolver. Este es nuestro recorrido por 7 ciudades perdidas de la antigüedad cuya existencia, o cuyo final, la historia oficial todavía no puede explicar del todo. Quédate hasta el final, porque el número 1 es una construcción tan antigua que, cuando fue descubierta, obligó a los historiadores a admitir que se habían equivocado sobre el orden mismo en que había nacido la civilización. Antes de empezar, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y qué hora es ahora mismo donde estás. Queremos ver a cuántos países llega este video. Número 7. Ciudad de Ubar, Omán. Durante siglos, los beduinos del desierto de Arabia contaron historias sobre una ciudad fabulosamente rica, construida por el pueblo de Ade, que había sido destruida por un castigo divino y tragada por las arenas del desierto de Rab al-Jali, el llamado Cuarto Vacío. El propio Corán la menciona como Irán de los pilares. Durante generaciones, exploradores occidentales, incluido el legendario Lawrence de Arabia, la buscaron sin éxito, y la mayoría de los historiadores la consideraban pura leyenda. En la década de 1980, el cineasta y arqueólogo aficionado Nicholas Clapp decidió intentar algo distinto. Comparó antiguos mapas del geógrafo griego Claudio Ptolomeo con imágenes satelitales proporcionadas por la NASA, buscando rutas de caravanas de incienso que hubieran quedado invisibles a nivel del suelo, pero detectables desde el espacio. Las rutas identificadas por satélite coincidían exactamente con las que los beduinos locales seguían señalando. De generación en generación, la expedición resultante, que incluyó al explorador británico Ranulph Fiennes, terminó excavando cerca de un pozo de agua llamado As-Sisar, donde encontraron los restos de una ciudad amurallada con torres, exactamente como describían las leyendas. Según explican los propios investigadores, la ciudad parece haberse derrumbado sobre un antiguo sumidero de piedra caliza, posiblemente provocado por el colapso de un acuífero subterráneo sobreexplotado por el propio crecimiento de la ciudad. La comunidad académica, sin embargo, mantiene todavía una postura cautelosa. No existe consenso definitivo sobre si estas ruinas corresponden realmente a la legendaria Irán, o si se trata simplemente de un antiguo puesto comercial que, con el tiempo, la tradición oral transformó en mito. Número 6. Hilike, Grecia. En el año 373 a.C., según relatan los historiadores griegos de la antigüedad, una próspera ciudad portuaria en el noroeste del Peloponeso desapareció en una sola noche, tragada por el mar tras un violento terremoto seguido de un tsunami devastador. Durante siglos, Hilike fue considerada, incluso en la propia antigüedad clásica, un posible modelo real para el mito de la Atlántida narrado por Platón, quien escribía precisamente en la época en que la ciudad se hundió. Filósofos y viajeros de la antigüedad, incluido Pausanias, aseguraban haber visto todavía, siglos después del desastre, las ruinas de estatuas y edificios sumergidos bajo las aguas del Golfo de Corinto, visibles para los pescadores que navegaban sobre ellas. Sin embargo, durante casi 2000 años, ningún arqueólogo moderno logró localizar el sitio exacto de la ciudad hundida, en parte porque el propio paisaje costero de la región había cambiado drásticamente con el tiempo. No fue hasta 2001 cuando la arqueóloga griega Dora Kasonopoulou, tras décadas de investigación sistemática, logró finalmente identificar los restos de Hilike. Sorprendentemente no bajo el mar como se había asumido durante siglos, sino enterrados bajo una laguna costera y capas de sedimento fluvial en tierra firme, donde el terreno se había hundido y luego había quedado cubierto por los propios ríos de la región a lo largo de los siglos. Número 5. Akrotiri, Santorini, Grecia. En la isla griega de Santorini, una avanzada ciudad de la civilización minoica de la Edad del Bronce fue sepultada bajo más de 40 metros de ceniza volcánica cuando el volcán de la isla entró en una erupción catastrófica hace unos 3.600 años. Un evento tan violento que fragmentó la propia isla en varias partes y que muchos historiadores vinculan
directamente con el colapso final de toda la civilización minoica en la vecina isla de Creta, conocida popularmente como la Pompeya griega, por el extraordinario estado de conservación de sus calles empedradas, sus casas de varios pisos y sus vibrantes frescos murales. Akrotiri guarda sin embargo una diferencia fundamental con la ciudad italiana que le da su apodo. A pesar de décadas de excavaciones sistemáticas iniciadas en 1967, jamás se ha encontrado un solo resto humano entre las ruinas. La evidencia sugiere que los habitantes, alertados con tiempo suficiente por los temblores previos a la erupción, lograron evacuar la ciudad por completo antes de la catástrofe final, llevándose consigo sus objetos de valor más importantes y dejando atrás una ciudad fantasma perfectamente conservada. Lo que nadie ha podido determinar con certeza es hacia dónde escaparon exactamente sus habitantes, ni si alguno de ellos logró sobrevivir al tsunami y a la lluvia de ceniza que, según los propios arqueólogos, debieron devastar buena parte del Egeo Oriental en los días posteriores a la erupción. Vamos por la mitad de la lista, y lo que viene a continuación es todavía más desconcertante. Si sigues viendo esto, dale a suscribirte y activa las notificaciones para no perderte lo que sigue. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas ciudades perdidas te ha parecido más fascinante hasta ahora. Número 4. Tonis Herakleion, Egipto. Durante más de 2000 años, el principal puerto comercial del antiguo Egipto, mencionado por historiadores griegos como Heródoto y vinculado en la mitología con la propia visita del héroe Heracles, fue considerado por muchos historiadores modernos como poco más que una leyenda literaria, sin ubicación física conocida. En el año 2000, tras 5 años de búsqueda sistemática, el arqueólogo submarino francés Frank Goddio y su equipo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina localizaron finalmente sus restos a unos 6,5 kilómetros de la costa actual de Egipto, en la bahía de Abukir, cerca de Alejandría, sumergidos a apenas 10 metros de profundidad bajo el Mediterráneo. Lo que encontraron superó cualquier expectativa, una ciudad completa entrelazada por canales, con sus templos, sus puertos y sus estatuas todavía en pie bajo el agua, sorprendentemente bien conservada gracias a la arcilla del delta del Nilo que la cubrió durante siglos. Los arqueólogos han recuperado hasta la fecha 64 barcos egipcios hundidos, muchos de ellos aparentemente hundidos de forma deliberada como parte de antiguos rituales religiosos. Según la evidencia geológica recopilada por el propio equipo de Goddio, la ciudad se hundió gradualmente hace unos 2300 años, probablemente debido a una combinación de terremotos, licuefacción del suelo arcilloso sobre el que estaba construida, y la lenta subida del nivel del mar. Un colapso geológico tan progresivo que sus propios habitantes probablemente nunca llegaron a comprender que su ciudad se estaba hundiendo bajo sus pies hasta que ya era demasiado tarde para salvarla. Número 3. Tiwanaku, Bolivia. En el altiplano boliviano, a más de 3.800 metros de altitud, cerca del lago Titicaca, se alzan los restos de una civilización preincaica que dominó gran parte de los actuales territorios de Bolivia, Perú, Chile y Argentina durante casi 2500 años, antes de desaparecer de forma repentina alrededor del año 1000 después de Cristo, sin que los arqueólogos hayan logrado determinar con certeza absoluta la causa exacta de su colapso, aunque las teorías más aceptadas apuntan a sequías prolongadas y cambios climáticos drásticos en la región andina. El mayor misterio de Tiwanaku no es su desaparición, sino su arquitectura. En el sector conocido como Pumapunku, bloques de piedra andesita de hasta 132 toneladas fueron cortados con una precisión geométrica tan exacta, con ángulos rectos perfectos y superficies interiores pulidas casi como espejos, que ingenieros modernos han declarado abiertamente su dificultad para explicar con las herramientas conocidas de la época cómo pudieron haberse tallado con esa exactitud. Según investigaciones arqueológicas, estos bloques fueron transportados desde canteras situadas a varios kilómetros de distancia, sin que exista evidencia clara de qué tecnología exacta permitió moverlos. Apenas en agosto de 2025, un equipo de arqueólogos anunció el descubrimiento de un templo completamente nuevo, llamado Palaspata, del tamaño de una manzana urbana, alineado con precisión hacia el equinoccio solar, demostrando que, más de un siglo después de las primeras excavaciones formales, Tiwanaku todavía tiene secretos enteros esperando bajo tierra. Número 2. Vilcabamba, Perú. Cuando los conquistadores españoles tomaron la capital inca del Cuzco en 1533, un grupo de resistencia liderado por el emperador Manco Inca se retiró hacia lo más profundo de la selva amazónica peruana, donde fundó una ciudad refugio que se convertiría en el último bastión libre del imperio inca, resistiendo durante casi 40 años contra los intentos españoles de conquistarla por completo. Cuando los españoles finalmente lograron capturar la ciudad en 1572,
Sus últimos defensores la incendiaron deliberadamente antes de huir, negándose a dejarla intacta en manos del invasor. Con el paso de los siglos, la selva devoró por completo sus ruinas, y su ubicación exacta se perdió de la memoria colonial. En 1911, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó hasta las ruinas de Machu Picchu, guiado por un campesino local, quedó tan impresionado que llegó a proclamar públicamente haber encontrado la legendaria Vilcabamba perdida. Durante décadas, esa identificación fue aceptada casi como un hecho. No fue hasta 1964, más de 50 años después, cuando el explorador estadounidense Gene Seboy demostró, mediante un análisis mucho más riguroso de crónicas coloniales españolas, que la verdadera Vilcabamba se encontraba en realidad en un sitio completamente distinto, mucho más remoto, conocido hoy como Espíritu Pampa, sepultado bajo una vegetación todavía más densa que la de Machu Picchu. El error de identificación de Bingham, uno de los más célebres malentendidos de toda la arqueología americana, significa que, durante más de medio siglo, el mundo entero celebró la ciudad equivocada como la verdadera última capital inca. Antes de revelar el número 1, si el botón de suscribirte todavía no está activado, este es el momento. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas ciudades perdidas te gustaría explorar en persona. Número 1. Göbekli Tepe, Turquía. Y ahora, el lugar que obligó a la historia entera de la civilización humana a reescribirse desde cero. En el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Al-Lurfa, se alza una colina que durante siglos los agricultores locales consideraron simplemente eso, una colina. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, revisando hallazgos previos que habían sido descartados décadas antes como restos medievales sin importancia, se dio cuenta de que bajo esa colina se escondía algo completamente distinto. Un complejo de enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de más de 5,5 metros de altura, dispuestos en círculos concéntricos y decorados con relieves tallados de zorros, escorpiones, jabalíes y aves. Las pruebas de datación arrojaron un resultado que sacudió por completo el consenso arqueológico mundial. El complejo tenía al menos 11.600 años de antigüedad, lo que lo convertía en más de 6.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto y más de 1.000 años anterior a las primeras ciudades conocidas de Mesopotamia. Lo verdaderamente desconcertante es que, según toda la evidencia arqueológica recopilada hasta hoy, sus constructores fueron cazadores-recolectores que ni siquiera habían desarrollado todavía la agricultura, contradiciendo por completo la teoría que los propios historiadores habían dado por sentada durante generaciones, que las sociedades humanas primero debían dominar el cultivo de alimentos para poder alimentar a la mano de obra necesaria para construir templos monumentales como este. Göbekli Tepe demostró exactamente lo contrario, sugiriendo que la necesidad religiosa o ceremonial de reunirse para construir algo sagrado pudo haber sido, en realidad, uno de los motores que impulsó a la humanidad hacia la vida sedentaria y la agricultura, y no al revés. El misterio más profundo, sin embargo, sigue absolutamente sin resolver. Cada pocas décadas, según revelan las excavaciones, los constructores originales enterraban deliberadamente sus propios círculos de piedra bajo escombros, y levantaban un nuevo círculo, más pequeño, justo al lado del anterior. Y alrededor del año 8000 a.C., todo el complejo fue sepultado por completo de forma intencional. Un proceso de enterramiento masivo que, según los propios arqueólogos que continúan excavando el sitio hasta el día de hoy, no tiene ninguna explicación funcional conocida. Nadie sabe si fue un acto de reverencia, de miedo, o el cierre ritual de un ciclo religioso que sus constructores consideraban completado. Lo que sí sabemos es que ese entierro deliberado fue, paradójicamente, lo que preservó Göbekli Tepe casi intacto durante los siguientes 10.000 años, hasta que la casualidad y la terquedad de un arqueólogo alemán volvieron a sacarlo a la luz. 7 ciudades perdidas, 7 países, y en cada una de ellas, la misma certeza incómoda. La historia oficial que aprendimos en la escuela sigue teniendo agujeros enormes que la arqueología apenas está comenzando a llenar. Una ciudad legendaria del desierto arábigo, encontrada gracias a satélites de la NASA, cuya identidad exacta los académicos todavía debaten. Una ciudad griega hundida en una sola noche, que probablemente inspiró el mito de la Atlántida, y que se buscó durante 2000 años en el lugar equivocado. Una Pompeya minoica sin un solo cuerpo humano entre sus ruinas, un puerto egipcio legendario, hallado bajo el mar después de 2000 años considerado pura ficción. Una ciudad boliviana con bloques de piedra tan precisos que los ingenieros modernos todavía dudan de cómo se tallaron. La verdadera última capital inca, confundida durante más de medio siglo con otra ciudad completamente distinta. Y un templo turco tan antiguo que obligó a reescribir el propio orden en que
creíamos, había nacido la civilización humana. Cada una de estas ciudades estuvo, en algún momento, completamente perdida para el mundo, y cada una de ellas nos recuerda que la historia que conocemos es, en realidad, solo la historia que hemos logrado desenterrar hasta ahora. ¿Cuál de estas 7 ciudades perdidas te dejó más sin palabras? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, ya sabes que este canal es para ti. Dale a suscribirte, activa las notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo, en otra ciudad que la antigüedad todavía no ha terminado de revelarnos.